Gracias a nuestro hermano Luis, que Dios lo bendiga. Adelante, hermano Catalino, con los niños. A ver, hermanitos, ¿cómo vamos a saludar a la amada iglesia todos juntos? 1, 2, 3. Paz a vosotros, hermanos. Pasa, mientras los niños salen, todos tenemos nuestro cuaderno. Por ahí diríjanse con nuestro hermano encargado para si alguien necesita copias. Bien, vamos hermanos, ahora sí vamos a darle lugar a nuestro hermano ministro con la escuela de esta hermosa mañana. Sí. Amada iglesia de Dios, pasa a vosotros. Vengo muy callado hoy, ¿no notan eso? Hoy no les puedo gritar, hermanos, porque también hay violencia verbal, ¿verdad? También. Y hoy vamos a tomar el tema, hermanos, y especialmente me siento halagado, hermanos, que me dan este tiempo de la escuela. Y ve que para la escuela yo necesito como 2 horas, pero me dijeron que tengo 2 horas y media, así que les agradezco. ¿Sí, hermanos? Bueno, antes de que se sienten, hermanos, vamos a dar el preámbulo del objetivo de la lección en esta mañana. Y hermanos, como ustedes ven, el título de todo el trimestre, hermanos, del cuaderno sabático, se trata de la violencia, ¿verdad? Aquí no hay violentos, ¿verdad, hermanos? No, ¿verdad? No hay arrebatados tampoco, ¿verdad? Les voy a platicar de una hermana que se llama Tranquilina, pero más adelantito, ahorita no tengo tiempo, ¿no? El objetivo es determinar que la violencia, dice, aparece en el ser humano como resultado de la desobediencia a Dios, y que hasta nuestros días los actos violentos nos hacen pecar y que el pecado nos lleva a la muerte. ¿Sí, hermanos? Ya que estamos de pie, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a tener esta lectura bíblica, Génesis capítulo 4, verso 6 al 11. Y después de esa lectura, hermanos, les voy a pedir que tomen su lugar para que hermanos, se acomoden en su espacio. Génesis capítulo 4, versículo 6 al 11. Ya como tiene costumbre, hermanos, la iglesia de Dios israelita, lo vamos a hacer alternadamente. Yo leo el verso 6, ustedes el 7, y nos unimos en el versículo 11. For your English speaking audience, it's going to be chapter 4, Genesis, verse 6 to 11. ¿Sí, hermanos? Dice de esta manera, yo leo el 6, ustedes el 7, y nos unimos en el 11. ¿Sí, hermanos? Yo hago esto para que ustedes, ¿verdad?, oyen otra voz y se ponen, ¿qué? ¿Verdad? Se ponen alertas, ¿verdad? Se despiertan un poquito. Ok, let's read. Vamos a leer la palabra del Señor, que dice de esta manera, Génesis capítulo 4, versículo 6 al 11. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se han inmutado tu rostro? Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú, tierra, que abrió su boca a recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Amén. Please be seated. Tomen su lugar, hermanos. Es drástico y a la vez es que triste. ¿No es así? Hermanos, ¿no sintieron nada? Yo sentí escalofrío.
Yo tengo 12 hermanos, soy el número 12 de 12 hijos. Y hermanos, no es difícil, hermanos, que uno pierda la cordura. Recuerden que la palabra de Dios dice que airaos, mas no que. Pablo dice en los Efesios, araos, mas no pequéis. Entonces, ¿nos permite Dios enojarnos, hermanos? Es fuera de control humanamente, porque recuerden que el objetivo es reconocer que nosotros como humanos brotó un sentimiento, una reacción en nuestro cuerpo que no era originalmente la intención de quién, hermanos, de Dios. ¿Sí, hermanos? Dios en su inmensa misericordia creó al hombre como a su imagen y semejanza. ¿Sí, hermanos? Mas sin embargo el hombre se fue, ¿qué, hermanos? Corrompiendo, se fue descomponiendo. Como dicen por ahí, todo lo bueno con el tiempo se echa a perder. ¿Sí, hermanos? Y por eso la Biblia dice, aconteciendo que el tiempo no determina días, años o meses. Dice, aconteciendo el tiempo, ¿verdad? Se entiende que ya los dos, Caín y Abel, ya eran ¿qué? Ya eran ¿qué, hermanos? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos. No registra la Biblia, ¿verdad? Pero podemos entender, hermanos, que cuando uno está niño, ama a su hermano. ¿No es así, hermanos? Por la lectura que hemos leído, Dios aún le dice a Caín, ¿dónde está qué? Y cuando está niño, hermanos, protege el más grandecito al menor. Sí, porque lo ama, porque lo quiere ¿qué? Proteger. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Mas cuando le dice estas palabras, Caín reconoce que pues realmente él dice ya con el tiempo, dice que yo soy ¿qué? El que tengo que ver por mi hermano todo el tiempo. Yo soy el que tengo que ver por él en todo lo que él hace. ¿Sí? Responde de una manera como que diciendo que él ya no se hacía responsable de su hermano. ¿Sí, hermanos? Recordemos que cuando hablamos en el aspecto ahora de creyente como cristiano, es muy diferente al concepto que teníamos o que el mundo tiene hoy día, hermanos. Y cuando vemos en la Escritura, hermanos, Cristo sí nos hace, hermanos, que estemos ¿qué? Viendo el uno por el otro. Así como Dios a través de Abel y sus dos hijos, Caín y Abel. Y vemos, hermanos, que aquí el título, hermanos, de la escuela dice el producto del pecado. ¿Cómo entró el pecado al mundo, hermanos? Por la desobediencia. Lo dice Pablo Romanos, que por un hombre entró ¿qué? El pecado al mundo. ¿Por la desobediencia de quién? ¿De quién, hermanos? Del papá de Caín, de Adán. ¿Sí, hermanos? Y vemos, hermanos, que la lectura nos va marcando, hermanos, la situación en la cual vamos a estudiar, ¿sí? La violencia. ¿Por qué, hermanos, se levantó, dice la Escritura, ¿verdad? O se fue en contra Caín con su hermano menor Abel? ¿Por qué causa, hermanos? Aquí no lo narra. ¿Lo narra dónde, hermanos? En la primera carta de Juan. ¿Sí, hermanos? ¿Lo vemos o avanzamos? Porque viene el texto de memoria. Yo sé que algunos sí se lo memorizaron y quiero dar ese espacio para que mi hermano,
que lo haya memorizado se pueda poner de pie en este momento y pueda recitar 1 de Juan 3:12. Adelante, hermana Gloria. Amén, que Dios bendiga a nuestra hermana Gloria. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Gadel. Porque sus... Amén, que Dios bendiga a nuestro hermano Gadiel. Hermano. Amén, hermano, que Dios bendiga a su hermanito. Adelante. Amén, que Dios bendiga a nuestra Amalia. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Daniel. Amén. ¿Alguien más, hermanitos? Juana. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Hermana Claudia. Amén, que Dios bendiga a todos mis hermanos. Parece que aquí, mi hermano Pedro. Amén, hermanito. Dios lo bendiga. Ahora, ¿qué les parece si todos nos ponemos de pie, hermanos, y lo recitamos? ¿Sí, hermanitos? Vamos a leer el texto y después la cita. You ready? ¿Están listos? Leamos. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. 1 de Juan, capítulo 3, verso 12. Amén. Gracias, hermanos. Tomen su lugar. Ese es el suceso, la causa, el motivo. ¿Sí, hermanos? Y la Biblia registra, hermanos, algunos datos importantes. Primeramente, el texto lo dice, ¿verdad? Va marcando, dice, el motivo, la causa. Simplemente Caín no soportó, no pudo sobrellevar que su hermano Abel fuera más que es justo, hermanos. Quisiera lo correcto, quisiera lo bueno, quisiera el bien. Vamos a ver una cita, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 4, el cual da testimonio de la acción de Abel. Y dice de esta manera, hermanos, Hebreos 11, 4, por la fe, hermanos, por la fe, Abel ofreció a Dios. Por la fe, hermanos. ¿Estaba obligado, hermanos, a portarse bien? ¿Estaba obligado a hacer el bien? Porque vamos a regresar a 1 de Juan y ahí nos va a decir que Caín tenía algo mal dentro de sí. Tenía una semilla que implantada, hermanos, en su ser, que brotó. Y como dice, hermanos, Santiago, que también lo vamos a ver, no me pierdan,
y vamos a ver cómo se elabora este producto llamado pecado. ¿Sí, hermanos? Pero primeramente vamos a ver la causa, el motivo. Caín no soportó que su hermano era bueno y que su hermano ofrecía. ¿Qué ofrecía Abel, hermanos? Dice Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios, por la fe Abel ofreció a Dios que mayor. Cuando dice mayor quiere decir algo más de lo que se le pedía, algo más excelente, algo más mejor de él mismo y de su producto, de lo que él tenía. Caín era ¿qué, hermanos? Ganadero. Abel ¿qué era? ¿O era al revés? Es al revés. Bueno, lo bueno que tengo aquí mis hermanos que me apoyan, ¿verdad? Lo mejor de su grosura. Caín, del producto de la tierra, hermanos, trajo también, pero no trajo ¿qué? No se registra, pero se entiende que si Abel trajo de lo mejor o mayor sacrificio que su hermano Caín, Caín no pudo ¿qué? ¿Cómo que si a él nomás los ponen a predicar? ¿Cómo que si a él nomás lo ponen en la música? ¿Cómo que ella nomás puede ser la maestra? No soportó Caín que Abel diera lo mejor de sí mismo. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Si no, aquí paramos. You gotta comprehend. Tenemos que comprender realmente, hermanos, que este producto nace internamente de cada ser humano y que está implantado ahí desde la creación, desde después de la creación, perdón. Dios hace el hombre perfecto, mas él, dice, se buscó sus propias ¿qué? Cuentas, sus propios ¿qué? Incertidumbres, sus propias causas, sus propios motivos, y fue envuelto en sí mismo. Y ahora vamos a ver lo que dice Santiago. ¿Sí, hermanos? Santiago dice en el capítulo 1. You follow me? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? No oigo las hojas voltearse. Página 256 del Nuevo Testamento, según la versión Reina Valera, hermanos, y el capítulo es el 1 y es James, Santiago, capítulo 1 y el versículo 12. Bienaventurado el varón que sufre ¿qué? La prueba, la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios da, dice, ha prometido a los que le aman. Y cuando dice que le aman es porque le obedecen. Cristo bien lo dijo en San Juan capítulo 15, estar en mi amor como yo estoy en el amor de mi Padre, porque yo, dice 15:10, yo guardo sus mandamientos. Y sigue diciendo Santiago capítulo 1, hermanos, 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los imperfectos, ni él tienda a alguno. Esta es la versión Raúl García. Sino, dice el 14, sino que cada uno, ahí sí nos hace que responsables individualmente de qué, de mi acción, de mi producto, de lo que yo estoy elaborando. No le voy a echar la culpa a Jeffrey, right, Jeffrey? You're not guilty for me. Ni yo soy responsable de lo que él haga. ¿Sí, hermanos? Sigue diciendo el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué, hermanos? Concupiscencia es atraído y ¿qué? Confundido, cebado. Perdió la esencia Caín. Era el primogénito, el amado de su padre. Pero brotó algo en él, hermanos. ¿Qué brotó? La semilla del mal. Dice el verso 15, la concupiscencia, después que haya sido concebida, pare o produce o produjo
el mal, el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra, ¿qué resultado da, hermanos? Muerte. Vamos a ver Romanos y vamos a entrar al material, ¿eh? Todavía falta el material, hermanos. Tengo 20 minutos más. You guys ready? ¿Sí? No, como que no los veo entusiasmados, hermanos. Hermano, póngame otra audiencia, ¿no? Más activa, más. No se crean, hermanos. Romanos, vamos a ver, hermanos, capítulo 5. Y dice, hermanos, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Yo creo que alguien quiere leer. Tengo como que ese presentimiento que alguien quiere leer. ¿Alguien quiere leer? Póngase de pie. Verso 5, capítulo 5, hermana Elizabeth, versos 12. Yes. Oh my God, Dios mío, no estamos exentos, hermanos. Esto pasó a quienes. Quiere decir que esa semilla existe y está implantada en todo ser humano. ¿Sí, hermanos? Pasó. O como dice en la tierra de mi esposa, nos fue trayendo. Y no podemos evitarla. Solamente que la podemos, ¿qué? Sujetar, controlar. Por eso Pablo dice a los Efesios: airaos, ¿más qué? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al producto que sembró la semilla del maligno. You got it? ¿Lo repito o ya lo entendieron? ¿Sí, hermanos? ¿Lo entendieron? Por esa causa, hermanos, Caín no soportó. Y vamos a finalizar en Hebreos 11:4, o sea, la lectura del verso 4, que leímos una parte solamente. Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios, dijimos, mayor, que equivale a qué, hermanos, lo mejor que él tenía, por la cual alcanzó, ¿qué, hermanos? ¿Qué alcanzó? ¿Verdad? Si yo vengo temprano, pues no, pues todos llegan tarde, pues llego a las 10:10. Pues ¿para qué llego a las 9:45 si nadie está? Pero yo le voy a ofrecer a Dios, ¿qué? 15 minutos más. Y si alguien llega a las 10:15, pues le estoy ofreciendo media hora más a Dios del tiempo que Él me da. ¿Sí estamos entendiendo? Ofrecerle algo más es lo que hizo Abel. Y Caín no lo soportó. Hermano, ¿para qué te vienes a las 7:45? Es más, el culto comienza a las 10. No, estás mal. No lo hagas. Y ahí le estamos matando, ¿qué, hermanos? Lo mejor que él le quiere dar a Dios. Caín no soportó que su hermano diera lo mejor. Por eso sigue diciendo Hebreos 11:4, Dios dio testimonio a sus presentes de Abel, y difunto Abel, o sea, ya él murió, aún hasta este día, Abel sigue presente por sus buenas acciones. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces no es recomendable que hagan bien porque se mueren antes de tiempo. A veces somos tan precisos en la lectura de la Biblia, decimos, ya ves, más que dice ahí el sabio Salomón, no seas demasiado ¿qué? Bueno, ¿por qué te vas a destruir o por qué te destruirás antes de tiempo? Y está hablando en el aspecto espiritual, porque a veces nos miran mal que ofrezcamos lo mejor. ¿Sí, hermanos?
Yo hasta el día de hoy, todas las obras que yo he hecho, Dios las tiene presentes. Yo no quiero reconocimiento, porque algún día Dios me va a dar ¿qué? Testimonio de quién, de las obras que cada uno ¿qué? Ha hecho. ¿Sí o no, hermanos? Sí, vamos, ahora sí, parece que ya están listos. You ready? No los veo convencidos todavía, hermanos. Tengo otros 25 minutos, se está agotando el tiempo. ¿Sí? ¿Le sigo? Bueno, vamos a pasar al material. Hermanos, tengo 1, 2, parece que se enlaza el 2 con la página 11, ¿verdad? 3, 4, tienen bastantes líneas los párrafos, total de 5, 6 párrafos, hermanos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? 6, porque se enlaza de la página 12 con el número 6. 6 párrafos nomás. A ver, hermanos, quiero voluntarios. De voluntad libre, hermanos, de que quieran leer el párrafo. ¿Quién dice llame aquí? Hermano, Javier. Ahorita le damos el tiempo. El segundo, hermano Pedro Moreno. El tercero, Jadiel. Mi hermana, su nombre, Hortensia. Hermana Hortensia. El cuarto, ¿alguien más? Mi hermana Elizabeth. Y el quinto, ¿verdad? ¿O no? 1, 2, 3, 4, 5, el sexto. A ver, mis hermanos que vienen de visita. Mi hermana Sara. Sorry. I almost forgot. Mi hermana que viene de visita de la Lander, de Chicago. Hermanos, entonces vamos a dar lugar que los hermanos lean. Si quieren dar una poquita explicación, también lo pueden hacer. Pero hay 9 preguntas, hermanos. ¿Qué les parece si me ayudan a contestarlas? 9 voluntarios. ¿No hay voluntarios para las 9 respuestas? Yo puedo leer las preguntas, pero necesito ayuda para que me ayuden a responder las 9 preguntas. ¿Sí, mi hermana? ¿Usted quiere leer, responder la primera? ¿Hermana Tere? Ok, thank you. Gracias, que Dios la bendiga. En la segunda respuesta, ¿quién la quiere dar? Mi hermana Hortensia. La tercera respuesta, ¿quién la quiere dar? Mi hermana Claudia. La cuarta, ¿quién quiere dar la respuesta de la cuarta? Hermano Manuel. Hermano Manuel, la número 4. Usted la responde. La quinta, mi hermana Amalia. La sexta, ¿quién la responde? Jeffrey, you want to do number 6? Involuntariamente, pero sí, les dice que sí. Jeffrey. La 7, la respuesta. A ver, hermanos, ¿a poco se nos agotaron los voluntarios? Hermano José, hermano Daniel y hermano José, la 9. ¿Sí, hermano? Hermano Rangel. Y es la 8, hermano Rangel, hermano Daniel, la 7 y la 9, mi hermana Edilia. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Ok. Son muy malos para los nombres, no sé por qué. No se me quedan. Pero hermanos, vamos a iniciar con el primer párrafo. ¿Sí, hermanos? Hermano Abiel, adelante. Amén.
Amén. Gracias, hermano Abiel. Hermano Abiel, usted has estado desde niño en la iglesia, ¿verdad? ¿Nunca te has peleado? ¿Sí? No, más que sinceramente, hermanos, uno como ser humano sí ha tenido acercamientos con la violencia, ¿sí? Porque es como decir, hermanos, que el ser humano está expuesto a toda especie de maldad. Y la Escritura dice que toda especie de mal es pecado, ¿verdad? Aún un pensamiento es malo, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando le pregunto esto a Biel, porque realmente el hombre o la mujer, desde que es niño, hermanos, tiene un producto elaborado en sí que no se produce o no fluye de su ser hasta que llegue a una cierta edad. Por eso la cita de Génesis 8:21, ¿verdad? Quiere decir que el hombre se mantuvo, ¿sí?, en un nivel pasivo hasta cierta edad, ¿sí, hermanos? Que aquí nombra la juventud, ¿verdad? Entonces, hoy en nuestros días, hermanos, que la maldad se ha multiplicado así como en aquellos días, un niño puede ser violento ¿a qué edad? Quizá a los 3 años. Factores, hermanos, que vamos a ver más adelante en las escuelas, ¿verdad? Que también tiene que ver, hermanos, también el medio ambiente, la conducta, también lo que ve, lo que escucha, que influye en sus acciones de cada ser humano, sea niña o niño, ¿sí? Puede haber niños homicidas ya de 10 años, hermanos, ¿verdad? Entonces, todo es las circunstancias, ¿sí?, que estén viviendo. Pero aquí dice, hermanos, la Escritura que considera que Dios no está de acuerdo con con esa acción violenta, ¿sí, hermanos? Por eso a Caín le dijo: ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Porque algo sucedió. ¿Qué sucedió cuando Caín agredió a su hermano? ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Impactó algo? ¿Afectó algo? Sí. Dice que Dios dijo que la sangre de Abel, ¿qué hizo, hermanos? Cayó a la tierra, y eso produjo que la tierra fuera maldecida. Dice, produjo un mal, que ese mal le pasó a todos los seres humanos, hermanos, la violencia. Y por eso, hermanos, Caín, Dios, ¿qué hizo con él? Lo desterró, pero le puso una señal para que el que lo encontrara no le hiciera lo mismo que él hizo a su hermano, ¿sí? Para evitar el mal, ¿sí? Mas sin embargo, hermanos, hoy día pues la violencia existe en todos los medios, en todas las clases y de diferentes formas y maneras, psicológica, verbal, emocional, aún espiritual, hermanos, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos,
también cuando nos expresamos. A veces que hay personas que, ¿verdad? A través de una palabra se sienten como ofendidos, ofendidas. ¿Sí, hermano Manuel? Exacto. Sí, amén. Sí. Sí, hermano, gracias por esa observación. Dice Santiago, hermanos, dando ese aspecto de la opinión de mi hermano, dice Santiago capítulo 2. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, la acción, si en este caso Abel trajo de lo mejor de él, esa acción produjo un producto de la fe y de así demostró justicia, ¿sí? Por eso se le llama el justo, ¿sí? Y Caín, ¿verdad? Como dice mi hermano, pues ya tenía, ¿qué? Y lo dice primera de Juan capítulo 3, ¿verdad? Si regresamos ahí dice, ya había un mal en él y entonces el producto fue malo y por ende Jesucristo bien lo dice también, que si no estamos en él, dice que el fruto que vamos a producir no va a ser agradable, pero si estamos en Cristo sí es agradable, porque el fruto que vamos a traer que será bueno, porque un árbol dice que del árbol bueno salen ¿qué? Buenos frutos, y del árbol maleado produce ¿qué? Produce por ende, ¿verdad? Producto malo, ¿sí? Entonces sí está entendible. Gracias, hermano Manuel, por esa observación. Seguimos, hermanos. El siguiente, hermano Pedro Moreno. Pasa vos, hermano. Gracias, hermano. Dios, observando esta actitud, se le advierte: si hicieres lo bueno, podrías levantar tu cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Si embargo tú puedes dominar a él, ahí da la cita, según la versión
Dios habla hoy. Amén. Este versículo nos permite apreciar que es la persona quien debe dominar el pecado. Sin embargo, Caín, a pesar de la advertencia de Dios, planea su crimen, llama aparte a su hermano y comete uno de los primeros actos violentos de la historia, según Génesis 4:8. Hermanos, al ver esto en nuestra Biblia dice que desnuda su rostro. Aquí dice que cambia su rostro, ¿verdad? Ya en palabras que podemos entender más nosotros. Dios lo aconseja, como vemos, y él no recibe el consejo. Pero así es, así somos nosotros los hombres, hermanos, cuando ya traemos ese pensamiento malo en nuestro corazón. Ya no lo cambiamos, sino que el pecado ya se anidó. Ahora el pecado dice, como dice el texto, dice que cuando el pecado ya esté en nosotros, engendra, ¿verdad?, el pecado y da lo olvido, hermano, por favor, si me lo recuerdo. Dice que hace que el pecado engendre muerte, ¿verdad? Entonces vemos que de esa manera es como sucedió ese momento trágico para nosotros, la humanidad de hoy en día, y los que más que todo nosotros que vivimos como cristianos. Ahora los que viven en desobediencia, eso prácticamente es natural para ellos, ¿verdad? Pero para nosotros este suceso fue algo que marcó a la humanidad y que no se debe actuar de esa manera. Esa es mi aportación, mi hermano. Gracias. Amén. Hermano Pedro, gracias. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, hermanos, en el versículo 15 en adelante. Eclesiastés capítulo 7, verso 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esto, como humanamente a veces no entendemos cómo pasan los sucesos, hermanos. Nosotros quisiéramos que el que hace mal, nuestra propia justicia humana, nosotros quisiéramos que el que hace mal le pasara ¿qué? De la igual manera. Mas Salomón, como era un gran investigador, curioso de las actividades del ser humano, hermanos, y en la ciencia que Dios le dio y el conocimiento a través del Espíritu, comenzó a discernir, a entender que hay apariencias. ¿Sí, hermanos? ¿Qué son apariencias? Como que si fuera, pero en realidad no lo es. ¿Sí, hermanos? Y dice aquí, hermanos, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Verso 16, no seas demasiado ¿qué? Justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué te destruirás? La pregunta, no es una afirmación, dice, porque te destruirás. No hagas mal mucho, ni seas insensato, porque morirás antes de tu tiempo. Otra pregunta, no es afirmación. Bueno es que tomes esto, y también de esto dice, no te apartes tu mano, porque el que a Dios teme saldrá, ¿qué dice? Con todo. La justicia, hermanos, siempre se va a exhibir. ¿Sí, hermanos? No hay nada, hermanos, que no se exhiba debajo del sol. Solamente que tiene que su tiempo. Salmo 37 bien lo dice. Dice, no seas impaciente por causa de qué? De los que hacen mal, ¿verdad?
Encomienda a Jehová tu camino y haz bien, y en verdad serás alimentado en la tierra. Y el Señor exhibirá, dice, tu justicia como el mediodía. Pero dice, calla en Él y encomienda a Él tu camino. ¿Sí, hermanos? Yo puedo decir todo el día, hermano Javier, tú estás mal, hermano. Todo el día le puedo estar diciendo. ¿Sí, hermanos? Y quizá me voy a cansar de decirle, estás mal. Y si pierdo la cordura, hasta lo voy a querer agredir. Pero si digo, Señor, si mi hermano está mal, pues exhíbete, manifiéstate, y un día se va a manifestar Dios. ¿Sí, hermanos? Porque a Dios nada se le pasa, hermanos. Nada, hermanos. Solamente que todo tiene que su tiempo y ocasión, hermanos. Nosotros no podemos alterar ni modificar los tiempos divinos y exactos de Dios, ¿verdad? Dijera, ¿y por qué no conocí la doctrina de cuando tenía 15 años? Porque no era tu tiempo, hermano. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Dios es excelente, hermanos, maravilloso. Solamente que, hermanos, el ser humano es impaciente, es lo que somos, impacientes. Y la impaciencia causa incertidumbre y por ende a veces dicen, no, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y a veces Caín, pues surgió en él eso que ya estaba dentro de él, como hace la observación mi hermano, mas sin embargo tenía también, hermanos, el privilegio o el libre albedrío de decidir entre el bien y el mal. Él decidió que dejarse llevar, ¿por qué? Por su concupiscencia, por sus mal pensamientos. ¿Sí, hermanos? Ese comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños decía, y se me chispoteó, lo hice sin querer, queriendo. ¿Sí, hermanos? Y educaba al pueblo mexicano de una forma con humor, ¿verdad? Porque la Biblia que dice, al necio déjalo en su necedad. ¿Sí, hermanos? Al insensato. ¿Sí, hermanos? Entonces seguimos, vamos a ver el siguiente párrafo. Hermano Gadiel, you ready? You want to read in English or Spanish? Okay, thank you. Adelante, hermanito. Como se puede apreciar, no escuchar las advertencias de Dios hace que el hombre se corrompa y que el pecado se vaya apoderando de él. En estas circunstancias es que la violencia se puede hacer presente y llevarnos a cometer actos terribles, incluso un pecado como el de Caín, el cual tuvo consecuencias contra su propia familia, y los enemigos del hombre serán los de su casa, lo que dice Mateo 10:36. Bueno, lo que me gustaría aportar es que hay una frase que al principio del párrafo dice, no escuchar las advertencias de Dios. Esas advertencias de Dios lo vemos como en Romanos, que dice, luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es una advertencia que Dios nos da, que si nosotros escuchamos su fe, la escudriñamos, nosotros vamos a tener esa fe. También otra advertencia o algo que también nos ayuda es en lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, el Dios de paz os santifica en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado enteros sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos textos nomás nos ayudan a aportar para no cometer ese pecado que hizo Caín contra su hermano. Y ya por último que tengo es 1 de Juan 4:20, que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Ahí les da a entender que como ahí Caín, ¿verdad? No, como estaba aborreciendo a su hermano, no tenía amor a su hermano, entonces no podía tener amor a Dios, por eso sus sacrificios no eran buenos y eran malos. Eso es todo. Gracias, hermano. Muy definido, ¿verdad? Dios lo bendiga, mi hermanito. Hermanos, es claro, la escritura es muy clara, ¿verdad?
nos da la opción, hermanos, de poder entender que ahora en Cristo, hermanos, lo que quiere Dios es que controlemos nuestras emociones que elaboran, hermanos, un malestar en nuestro cuerpo. Por eso cuando Pablo escribe, hermanos, a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, lo vamos a leer muy rápidamente, hermanos, y dice en el verso 21, Efesios capítulo 4, verso 21, si empero lo habéis oído, si empero, dice, lo habéis oído, ¿y qué más? Y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en ¿quién? En Jesús. Un hombre, hermanos, que vino a cambiar el mundo, pero sin violencia. Nunca se violentó el Señor Jesucristo, ¿sí, hermanos? ¿Ni una ocasión? ¿Sí? ¿En qué ocasión se hizo violento o hizo una acción de violencia, hermanos? ¿Cuándo? A ver, hermana Tere, hermano Pedro Hernández, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Dentro o fuera del templo? Fuera, donde estaban los cambiadistas, donde están aquellos hombres y se molestó o no. Vamos a llamarle de esa manera. ¿Y qué dijo? La casa de mi padre la han vuelto ¿qué? Cueva de ladrones, dice. Dice, la casa de mi padre, casa de oración será llamada. Dice, es, ¿verdad? Dice que levantó las mesas y que las removió. ¿Sí, hermanos? ¿Se enojó? ¿Se molestó? Hizo, como le llaman aquí, un statement, ¿verdad? Quiso dar una acción a través de una reacción. Y dijo, mira, no estoy, ¿qué dice? No estoy de acuerdo en lo que están haciendo. Pero fue la única vez. ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿Lo siguieron haciendo? Lo siguieron haciendo. ¿Sí, hermanos? Pero él manifestó que su inconformidad de que cómo habían convertido la casa de su padre. ¿Sí, hermanos? Y lo hizo con una reacción a través de una acción. ¿Sí, hermanos? Entonces, vemos, hermanos, que de una forma u otra, hermanos, Caín ya no soportó a su hermano, hermanos, y se violentó contra él, lo atacó, y lo atacó tan agresivamente que le quitó ¿qué? La vida. Hermanos, hay accidentes, pero este no fue un accidente, no fue un golpe de descuido, un tropiezo, sino fue que con agravio, elogia y ventaja. Fue un crimen, un homicidio, lo registra la Biblia, hermanos. ¿Sí, hermanos? Y por eso, hermanos, pues esa acción pues tuvo o fue una acción muy mala, ¿verdad? Mi hermana Hortensia, el siguiente párrafo, adelante. Está bien grande, hermana. ¿Ocupa ayuda o usted puede? Si no, ahí está su compañero. Pasa a vosotros, hermano. Pasa a vos, hermana Hortensia. Una de las, este es el párrafo que me tocó leer, gracias a mi hermano. Unas de las características de la violencia, sí. Una característica de la violencia es que multiplica entre las personas de una manera desmedida, pues una persona violenta puede contaminar a los demás. Proverbios 22, versículo 24 y 25. En el tiempo antiguo, esto era tan grave que Dios, para reprimir todos estos actos, tuvo que destruir a todos aquellos que originaban la violencia. Y corrompiéndose la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí
que yo los destruiré con toda la tierra. Génesis 6, versículo 11 al 13. Al leer esta narración, muchos dirán que Dios usó la violencia para contrarrestar la violencia, olvidando que fueron sus actos los que originaron su propia muerte, pues ya estaba dada la advertencia, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Génesis 4, versículo 7. Esta advertencia pasó desapercibida para ellos y cometieron actos terribles sobre los que se ejecutó la justicia de Dios. Amén. Amén, hermano Hortensio. Sí, hermano, para comentar de este párrafo, sí me ayuda. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Cómo no? ¿Se contagia la violencia, hermanos? ¿Sí? ¿Se imita la violencia? Desafortunadamente en un hogar, hermanos, puede existir violencia física, mental o emocional también, hermanos, y eso afecta no solamente a la pareja, al hombre, a la mujer, también a los hijos. Y cuando los hijos crecen de igual manera, es un patrón que desafortunadamente queda, ¿dónde, hermanos? En la mente y los sentimientos del niño, de la niña, y cuando crecen, desafortunadamente brota de repente memorias de esos eventos desagradables y comienza a actuar de la igual manera la cual vio quizás su mamá o su papá hacer esas cosas. Entonces, vemos, hermanos, que en la escritura, en el Proverbios capítulo 22, verso 24 y 25, nos dice de esta manera: no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de ¿qué? De enojos. Imagínate, pues, ¿verdad? Como dicen, los enemigos de él son mis enemigos ahora, porque ya me los está compartiendo, ¿verdad? Y ahí está lo malo. Ahí está lo malo, ¿no? Que yo ni tenía nada que ver con aquellos, pero como comparto con la otra persona, pues sus enemigos son mis enemigos, ¿no? ¿Verdad? Y a veces esto también está mal, hermanos. Nosotros, Dios nos mandó a ser pacificadores, ¿sí? Yo sé, hermanos, que es difícil hallar una persona pacificadora. Es más fácil hallar una persona que quiera intrometerse, ¿verdad? En promover, hermanos, las indiferencias. Recordemos, hermanos, que en toda relación, ya sea matrimonial o cualquier grupo, o también en cualquier empresa, hay indiferencias, hermanos. Me recuerdo una vez que una directora de recursos humanos se le trajo un caso de la compañía donde trabajaba yo, y ella era la de recursos humanos, más vino otro entrenador que nos dio un taller y le pregunta a ella, dice: tengo esta situación, ¿qué me recomienda? Dice: bueno, usted como directora tuviera que tener la respuesta, pero como veo que no, entonces usted necesita más entrenamiento. ¿Sí, hermanos? Entonces hay veces, hermanos, que nosotros queremos pacificar y realmente nosotros no hemos llegado a pacificar nuestras propias emociones propias. Dice el verso 25: ni estés entre los que tocan la mano, entre los que fían por deudas. Dice: porque no aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. A veces, hermanos, nos dejamos envolver o nos envolvemos en situaciones donde nosotros realmente no tenemos que estar, pero pues para apoyar a mi hijo, a mi hija, es mi hija, ¿verdad? Y la tengo que apoyar, ¿verdad? Ni modo que no, pero si tu hija está mal, si tu hijo hizo una mala acción, ¿sí, hermanos? Entonces, Dios, a través de controlar la violencia, ¿sí, hermanos? La maldad que se multiplicó a un nivel tan grande que dice que Dios decidió, ¿qué, hermanos? Destruir a todo ser viviente.
¿Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, hermanos? Se arrepintió del producto que elaboró su creación. El hombre lo hizo Dios perfecto. Lo que sí le pesó cómo salió su producto. Todo inventor, fabricante que hace un producto y que lo perfecciona, primeramente te va a decir que elaboró miles antes de que ese uno le saliera bien. ¿Sí, hermanos? Somos una creación perfecta, pero descompuesta. ¿Sí, hermanos? Dios tiene esperanza, por eso mandó a ¿quién? A su Hijo Jesucristo, para que así como un hombre entró el mal al mundo, el pecado, por un hombre, por el segundo Adán, entre la perfección nuevamente al ser humano. Por eso estamos aquí, hermanos, porque queremos mejorar, queremos cambiar, ¿sí o no, hermanos? O nomás queremos detectar dónde está nuestro mal y ya está ahí. No, si detectamos dónde está nuestro mal, es para que nosotros ¿qué? Dejemos de hacer ¿qué? Lo malo y aprendamos a hacer ¿qué? El bien, dice Isaías, capítulo 1. ¿Sí lo han leído, hermanos? Vamos a leerlo bien rápidamente. Isaías, capítulo 1. Verso 17. Aprender a hacer el bien. Buscar ¿qué? Buscar juicio. Restituir al agraviado. Oír en derecho al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos ¿qué? Al corriente. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esto es mejor que el bleach, mejor que cloro. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, es el texto que a mí me asombra, hermanos, y que me motiva y que me dice: yo tengo el privilegio de decidir si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Comúnmente le llaman como libre albedrío. La decisión es tuya, hermano. La decisión es tuya, hermana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien, dice, de la tierra. ¿Sí, hermanos? Ahí está. Dios tiene controlado todo, pero ahora dice: ya destruí al ser humano, a mi creación perfecta, la destruí y nomás dejó 8 vivientes, hermanos, 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres, solamente dejó 8. Y los demás, dice, destruyó todo ser viviente, hermanos. ¿Sí? Y quiso otra vez el Señor darle la oportunidad a la creación para que nuevamente ¿qué? Generara, hermanos. Mas siempre el mal brota, hermanos, internamente. El mal está en mí. Yo siempre he dicho, el mal está en mí, existe en mí. Y el día que diga que no soy malo, hermanos, ese mal voy a hacer más males. ¿Verdad? Hay que reconocer nuestra condición primeramente, que somos malos, que estamos buscando ¿qué? La mejoría, la perfección, hermanos, es lo que estamos buscando, ser mejores y dejar de hacer ¿qué? Las acciones que no nos traen un beneficio. Mi hermana Elizabeth, le toca el siguiente, hermana. ¿Está lista? ¿O le damos tiempecito? ¿Ya? Ok, relax, con confianza. Es importante saber que quien hace violencia morirá con violencia. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada a espada perecerán. Es lo que dice en Mateo 26:52. También es necesario darse cuenta de que la violencia engendra pecado y el pecado muerte. En este sentido, el apartarse de Dios provocará que nuestra propia maldad y violencia dé como resultado un castigo. Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tu dejar a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Que es esa cita, Jeremías 2, Amén. 19, ¿verdad? Amén, hermanos. Pues ya casi lo explicaron la mayoría, ¿verdad? Que la violencia no trae nada bueno y cuesta más portarse bien que mal.
Amén. Entonces el hermano Javier sí se porta bien con usted, ¿verdad? Sí, hermano. Y usted con él Ah, sí, también. también. Sí, sí, es bueno, hermanos, es bueno que reconocer a veces, ¿verdad? Decía un hermano, a la mujer hay que pegarle, pero con un pétalo de rosas, ¿verdad? Suavecito. Y a veces, hermanos, que decía un hermano más que yo sí le di mala vida a mi esposa, dice. Por eso ahorita lo que ella me dice, yo le digo, sí, gordita, sí, como no, sí, sí. ¿Verdad? Y hermano, cuando crezca quiero ser igual que usted. Dice, hermano, más que yo sí, viví una vida muy mal y por ende mi esposa le afectó y por ende quiere recuperar, ¿verdad?, esa confianza en ella y tratarla lo mejor posible en los últimos años de su vida. Entonces, es bueno, hermanos, a veces es reflexión. Dice Eclesiastés nuevamente capítulo 7, hermanos, ahora en el versículo 20, Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y que dice, y que se le vaya, ¿verdad? ¿Cometemos errores, sí o no, hermanos? Sí, hermanos, sí, sí. Moisés dice que la escritura nombra que Moisés era un hombre muy ¿qué? Pasivo, extremadamente manso, ¿verdad? Y se le fue con la vara, hermanos, contra la peña. ¿Perdió qué? La desesperación de la presión del pueblo y le dio duro la peña. La golpeó más de lo que tenía que golpearla. ¿Se le chispoteó, hermanos? Sí, se le chispoteó, ¿verdad? Pero está registrado ahí como un hombre que, bueno, intercedía por el pueblo. ¿Sí o no, hermanos? A veces por una manchita ya, ¿verdad? Queremos cubrir todo, opacar todo lo que ha hecho. Bueno, nos dice aquí, dice que no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Verso 21, tampoco apliques tu corazón todas las cosas que se hablaren contra, dice, se hablaren, porque no oigan a tu siervo que dice mal de ti. Verso 22, porque tu corazón sabe, como tú también dijiste mal de otros una vez. Sí, me acuerdo que una vez hablé mal de la hermana Teresita. Fueron dos, ¿verdad? No, parece que más de dos, tres, ¿no? Muchas veces. Pero bueno que lo sabe la hermana. No se lo oculto. ¿Sí, hermanos? A veces, hermanos, que queremos que se nos haga justicia y nosotros no queremos aplicar la justicia. Es recíproco. La violencia atrae violencia. La agresión trae agresión. ¿Sí, hermanos? El instinto humano es de sobrevivencia y por ende, hermanos, ¿verdad? Cuando te atacan, pues te quieres defender. Cristo dijo, si alguien te hiere la mejilla, vuelve la otra también. Si alguno pide la capa, dásela. Si alguno te pide llevarlo una milla, llévalo dos. ¿Sabemos? Esa es la doctrina del maestro. Por eso la doctrina del maestro es difícil, hermanos. El joven rico dijo, maestro, con esas condiciones, ¿quién se salvará? Sus discípulos dijeron, no, maestro, ¿quién? Tu palabra es dura. ¿Quién puede llevarla? Nobody. Solamente el hombre espiritual puede, la mujer espiritual puede. Pero si estamos en la carne todavía, hermanos, pues cualquier gesto, cualquier mirada nos afecta, ¿sí o no? Sí. Somos sensibles, somos de naturaleza humana y por ende, hermanos, estamos cautivos, hermanos, al mal. Bueno, seguimos, hermanos. ¿Quién le toca el siguiente? ¿Ya no se acuerdan? Hermana Saraí. Adelante, hermana.
Amados hermanos, es importante resaltar que la maldad y el apartamiento de Dios nos llevará a caer en un sinnúmero de problemas que dañarán nuestra vida física, social, psicológica y espiritualmente. Nuestro Dios nos ha hecho en amor y rectitud y nos invita a vivir en paz con todos. Evitemos caer en dificultades y sobre todo erradiquemos cualquier acto violento que nos lleve a pecar contra nuestro Dios, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apartarse del mal y haga bien, busque la paz y sígala. Amén. Amén, hermana Sarai. ¿Quiere opinar algo, hermanita? Una hermana me da. Yeah, you can. Don't be shy. Estamos en familia, hermana. Estamos en familia. Todo queda aquí. Y vemos, hermanos, que nuevamente reconocemos, hermanos, que Dios quiere que de una forma, hermanos, nos sobrellevemos. ¿Sí? Dice, nosotros, Pablo le escribe a los de Galacia, dice, ustedes que son espirituales, restaurar al ¿qué? Al tal con el espíritu de mansedumbre. ¿Sí, hermanos? Pero decimos más que pues esa acción no fue espiritual, fue carnal. Sí, pero tú siendo espiritual vas a aplicar ¿qué? Lo espiritual. Porque ¿qué es más poderoso? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del hombre? El espíritu de Dios es el que vence, hermanos, a la acción del mal. Entonces vamos a las preguntas. Ya tenemos quién las va a responder. ¿Sí, hermanos? ¿Están listos? Sí, hermano. ¿Sí? ¿Alguien dijo? ¿Sí? Oh, sí. You scare me. Yo pensé que Jeffrey se iba a levantar. No, hermano, no es así. Ok, Jeffrey, sí te tocó una respuesta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál número te tocó? Oh, está atento el hermanito, ¿eh? Pregunta número 1, la cual yo voy a leer y mi hermana Tere nos va a ayudar a responderla. ¿Sí, hermana Tere? ¿Pero ya tiene la respuesta? ¿Sí? ¿Segura? ¿Ya así bien concreta? No. Bueno, dice la pregunta: ¿qué orilló a Caín a matar a su hermano? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pregunta 2. Mi hermana Hortensia, ¿verdad? Va a contestar usted. ¿Dios permite o avala el uso de la violencia? No. No, solamente que, hermanos, Él hace justicia. ¿Sí? Paga al hombre conforme a qué? A su pecado. Porque recuerden que la paga del pecado, ¿qué es? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunta 3. ¿Cuándo y por qué, hermana Claudia? ¿Cuándo y por qué aparece la violencia en el ser humano? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Amén. Entonces, el ser humano sí necesita, hermanos, reglas, ¿sí? ¿Sí necesita reglas o no? Porque el ser humano se priva, y aún sabio Salomón dice, de la vana libertad. Como quien dice, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, yo hago con mi vida lo que yo quiera, yo hago con lo mío lo que más me parezca mejor. Mas sin embargo, Dios, a través de las normas de conducta que la Biblia tiene, nos va regularizando, hermanos, para que nuestra vida sea más provechosa. ¿Sí, hermanos? A veces que decimos, bueno, yo antes de venir a la iglesia, antes de conocer la doctrina, pues mi vida hasta era mejor. A veces puede pensar uno así, ganaba hasta mejor, me iba mejor, no tenía ni problemas. Ahora que estoy en la iglesia, gano menos, tengo más problemas. Pero recuerden que los problemas son causa de ¿qué? Del cambio, hermanos, de vida. ¿Sí, hermanos? El ajuste de vida, que a veces pues no se norma
con lo que teníamos antes. Y por ende, hermanos, hay una diferencia y tiene un sentido diferente. Pregunta 4. ¿Quién le tocó la 4, hermanos? Hermano Manuel. ¿Qué traen consigo el uso de la violencia? Más violencia, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, ¿qué trae consigo el uso de la violencia? Más violencia. La muerte, ¿verdad? ¿Qué trae consigo? Amén. Pregunta 5, hermana Amalia. ¿Puede aparecer la violencia en la familia? ¿Esto también sería pecado? ¿Sí, hermanos? Entonces, si en la familia, hermanos, no existe una comunión, entonces, hermanos, dice Santiago, ya por nomás para aclarar esa parte, o perdón, Pedro, hermanos, capítulo 3, dice verso 7, vosotros maridos semejantemente habitar con ellas, según ciencia, dando honor a la mujer como a un vaso, ¿qué, hermanos? No frágil, sino más frágil, y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean, ¿qué? Impedidas. ¿Sí, hermanos? Entonces, dentro de la familia, hermanos, Dios nos recomienda que estemos como que estemos como, hermanos, que no haya en nuestra familia, ¿qué, hermanos? La violencia, ¿sí? ¿Hay indiferencias? Sí, hermanos. ¿Hay diálogo? Sí. ¿Hay fricción? Sí, hermanos. Es natural. Cualquier matrimonio que diga que no hay, no es normal, porque sí, es una parte normal de la vida de un matrimonio. Solamente la diferencia es cómo vamos a enfrentar las indiferencias, cómo vamos a solucionar las dificultades que enfrentemos, ¿sí, hermanos? Porque ya no sería uno, serían los dos. Esa es la diferencia. Pregunta 6, ¿sí, hermanos? Dice, ¿qué sucede si alguien se junta con los iracundos y violentos? ¿A quién le tocó esta respuesta? Jeffrey. Amén, hermano. Gracias, hermano Jeffrey. Pregunta 7, ¿qué sucedió con todos los violentos del tiempo de Noé? ¿Qué les pasó? Hermano Daniel. Fueron destruidos en el diluvio, perecieron, hermanos. ¿Sí? Pregunta 8, hermano José Rangel, ¿a usted le toca, hermano? Si alguien es violento, ¿cómo será destruido? A veces, como dicen por ahí, no nos hemos enfrentado a otra persona igual a nosotros, ¿verdad? A veces que pensamos que nunca va a aparecer que otro igual a mí. Y a veces es lo que estamos buscando, al que alguien nos enfrente, ¿verdad? Y entonces decimos, oh sí, mejor me la llevo que despacito, ¿no? Bueno, pregunta 9. ¿Qué consejo dice? Proporciona. 1 Pedro 3, 10 y 11.
Amén, hermano, que Dios la bendiga. ¿Verdad? Hay veces que decimos, y la hermana o el hermano no habla, casi no habla, como que no se lleva con nadie. Dice, hermano, más que mejor me prefiero que reservar mi opinión, ¿verdad? Y como dicen por aquí, I take the Fifth Amendment. Todo lo que diga o haga será usado en mi contra, ¿verdad? Y a veces, hermanos, pues no es que, sino que simplemente, hermanos, nosotros tenemos que tener una buena relación. Dice, la conversación nuestra sea en santas y pías conversaciones, ¿verdad? Y cuando uno tiene esa parte, pues todo se lleva ¿qué? Pacíficamente, en armonía, en hermandad, y no llegamos ¿qué? A situaciones, ¿verdad?, que puedan incrementarse a disgustos y después inconformidades, y después que, ¿verdad?, se crean inamistades, ¿verdad? Y Dios quiere que todos estemos como en armonía. ¿No es así, hermanos? Que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntamente en uno. Es una armonía, ¿sí, hermanos? En una coordinación de pensamiento y también de espíritu. Que Dios los bendiga, nos bendiga su palabra y paz a vosotros. Así recibimos a nuestro hermano Pedro. Adelante.